Cristianismo sin censura. De hija de María a hija de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Muy buena, hermanos, amigos, conocidos, familiares, personas que nos ven a través de YouTube y que nos escuchan a través de Spotify. Les damos la bienvenida una vez más a su canal, a su programa. ¿Cómo le podemos llamar? No le quiero llamar podcast. ¿Hogar? Su hogar. Su lugar de expresión, vaya. Su lugar donde pueden venir a expresarse libremente. Sin podemos problema. conocer acerca de muchos censura. temas. Es un honor tenerlos aquí, todos los que nos escuchan, nos ven. Y pues, Pedrín. Pues muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Espero puedan acompañarnos todo este momento. El día de hoy, pues, como vemos, tenemos aquí un lugarcito para una invitada especial. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida, Diego? Hay que darle la bienvenida a esta persona. Es una persona que apreciamos mucho. Una amiga, hermana. Una hermana, amiga. Que apreciamos mucho. La vamos a tener el día de hoy como invitada aquí en este episodio. Va a ser algo muy bonito, vamos a aprender demasiado. Así que estén atentos, no se lo pierdan. Y pues vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Margarita. Adelante, Margarita. No te saludamos porque ya te saludamos hace rato, pero no te creas. No, ¿cómo? No. Bueno, está bien, Margarita. No pasa nada. Es por respeto a la cámara. No, está bien, no pasa nada. Qué barbaridad. Pues bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias por aceptar este momento. Yo sé que dentro de nuestra agenda a lo mejor está saturada por el servicio que realizamos a lo mejor dentro de la iglesia. Sin embargo, pues gracias por esta apertura. Si se fijan, el día de hoy en este momento no estamos en el escenario normal, en el estudio como tal, ¿verdad? Es porque pues vinimos aquí con Margarita, que nos dio la oportunidad de estar aquí en su hogar. Muchísimas gracias también por recibirnos, ¿verdad? Es algo bello. Sí, antes de comenzar, para que podamos entender esto, nada más les vamos a dar como que una breve intro de lo que vamos a hablar. De lo que se va a hablar. Híjole. Venga. Anteriormente nuestra hermana Margarita asistía a un convento para llevar a cabo una vida religiosa, se le llama. Así es. Entonces, sobre ese tema nosotros vamos a hablar. Actualmente ella es sierva de Cristo y pues está sirviendo allá en este momento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, pues vamos a abordar el tema. ¿Qué te parece, Pedrín? Sí, claro que sí. Cabe recalcar que yo personalmente, por ejemplo, no sé mucho del tema que nos va a platicar Margarita, así que yo creo que dentro de que vayamos platicando, pues si surge algo más, luego te preguntamos. Sí, ahí el momento. De verdad, Margarita creo que va a tener toda esa apertura sin ningún problema. Así Esperemos, si no, pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Paramos el programa o algo así, les digo, córtenle, no se crean. Comenzamos, Margarita, ¿qué te parece? Muchas gracias, pues Sí. muy bien, me siento muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes, me siento muy honrada de la invitación, de que hayan dado la tarea de venir hasta acá, pues estoy en la mejor disposición de responder estas preguntas y ojalá que sea de mucha bendición para todos. Amén. Mira, nos comentabas que tenías como este tipo de vida antes, ¿no? En tu pasado. Así es. Creo que dentro de la creencia de las personas que quieren hacer como las cosas correctas dentro de lo que se les va aprendiendo, pues tú tomaste este caminar, ¿no? Tú tomas este caminar, ¿por qué? Porque a lo mejor te lo inculcaron, no sé si venga por parte de las generaciones, por parte de abuelitos, papás, y se te enseñó, y ya tú decides comenzar esta vida dentro de esta vida religiosa, ¿se podría decir? ¿Es correcto? Uh-huh. Ok, comienzas esta vida religiosa, tomas esta decisión. Dentro de este caminar, ¿qué tipos de caminos, qué tipo de vida, ¿cómo se llama? Tipo de vida consagrada, vaya, ¿qué tipos hay? Y dentro de estos tipos que nos vas a mencionar, no sé cuántos sean, la verdad yo desconozco totalmente, dentro de los tipos que hay, o diferentes caminos que puedes tú tomar, o que tuviste la apertura de decir, por este y ¿tú cuáles tuviste como tal? Mira, dentro de la iglesia tradicional, bueno, aquí le llamamos así a la iglesia católica, hay diferentes tipos de vida consagrada. Okay. Uno de ellos, pues, se considera, obviamente, el sacerdocio. Eso es solamente para varones.
eso lo tenemos claro. Ok. Después está la vida matrimonial, ese es otro tipo de consagración, de servicio a Dios en la vida de matrimonio. Y tenemos la vida consagrada como religiosa, como monja, en vida contemplativa, en vida activa. Y bueno, a lo mejor muchos se van a preguntar, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo así, no? Porque no es tan común, casi siempre solamente pues creemos que toda persona que porta un hábito es una monja. Sí. O sea, especialmente en mujeres, todas son monjas. Ay, mira una monjita, a ver si hay una monjita. Independientemente del color o lo que sea. Ajá. La monja, ahí va la monja. Ahí va la monja, claro. pero no es así. Una vida monástica, por ejemplo, es una vida contemplativa. ¿Qué es esto? Es una vida que está totalmente enfocada o su sesgo principal es hacia la oración. La oración, estar intercediendo todo el tiempo, se hacen roles en los que las personas están, las mujeres que se dedican a este tipo de vida, están en constante oración, tanto en su cuarto, en su celda, que así se le llaman a las habitaciones, originalmente así se le llamaban a las habitaciones en los monasterios, por eso de allí viene la palabra monje o monja, que vive en un monasterio. Este tipo de vida desarrolla todas sus actividades dentro del monasterio. No salen de ahí. No, de hecho, pues bueno, hay quienes incluso se dedican a cultivar, a prácticas como igual ganadería, todo ese tipo de cosas, porque son personas que llevan una vida muy autosustentable. O sea, ellos mismos cultivan sus alimentos, cultivan flores incluso para decorar en fechas especiales que marca el calendario litúrgico católico, y todo ese tipo de cosas. Por otro lado está la vida religiosa o vida activa, que es una vida en la que ahí se desarrolla principalmente la casa donde se vive, se llama convento. Ese es un convento. El convento, pues son casas que tienen un diseño especial, en donde obviamente no puede faltar una capilla, no pueden faltar los cuartos, pues obviamente la cocina, jardines y demás. Lo esencial. Lo esencial, claro está. Y hay quienes también ahí se dedican a cultivar, a hacer varias cosas, pero ahí sí tienen ayuda externa. O sea, ahí sí pueden contratarse empleados y se puede estar trabajando así. Pero su vida está más enfocada, por ejemplo, en áreas como la educación. Son usualmente estos conventos están encargados de escuelas, están encargados de guarderías, están encargados del sector de salud también, como clínicas, hospitales, todo ese tipo de cosas, asilos, casas hogar, toda esa gama de lugares en los que hay gente que necesita atención. Bueno, para eso están las personas que se dedican a la vida activa, como religiosos o religiosas. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Y en hombres, no todos pueden ser sacerdotes. Si ellos quieren, pueden quedarse así nada más, viviendo una vida consagrada a Dios en el servicio. Eso es importantísimo, el servicio. Entonces, obviamente se lleva un estilo de vida muy disciplinado, en el que la oración no puede faltar, en el que, por ejemplo, en este caso, pues la misa, el asistir a la misa, la Eucaristía, no puede faltar todos los días. Y también la oración en comunidad, la vida en comunidad, eso es algo importante. O sea, vives como si fuera una familia, no a modo de papá, mamá y hermanos, pero sí a modo de una comunidad en la que todos cumplen un rol, en la que todos o todas tenemos diferentes responsabilidades. Por ejemplo, hay quienes se encargan propiamente de la cocina, otros de la limpieza, otros de otras áreas, pero todo se trabaja en comunidad. Lo que es de uno se supone que idealmente es de todos, pero pues no siempre es así. Es algo que... No siempre se respeta eso. No siempre se respeta eso, efectivamente. Okay. Entonces, y hay otro tipo de vida consagrada que cambia. Por ejemplo, había una congregación que 6 meses del año eran vida activa, 6 meses del año eran vida contemplativa. Entonces... ¿Qué es contemplativa? Contemplativa, vida de oración. Okay. O sea, se encerraban en el convento y tenían poco contacto con el exterior,
Y ahí en el convento pues hacían todas sus actividades y sobre todo se dedicaban a la vida de oración, ¿sí? Mucha oración, estar intercediendo, estar pidiendo, estar agradeciendo a Dios. O sea, esa era su labor por las necesidades del mundo, de la humanidad, de todo. Y después 6 meses se ponían a modo activo, o sea, en hacer alguna labor que la sociedad requiriera, hospitales, lo que ella mencionaba, ¿no? Casas hogar, asilos, toda esa parte. Entonces, hay quienes estaban en esas dos para, si de repente por la parte activa se sentían muy atraídas hacia lo del mundo ya, la vida contemplativa las ayudaba a volver a centrarse en lo que era su vida consagrada. Y hay quienes no, o sea, hay quienes todo el tiempo el enfoque es la vida consagrada contemplativa, o sea, toda la oración, la entrega, el servicio a Dios, pero desde adentro, incluso en la vida monástica, solamente pueden viajar a otros países o a otras casas de su misma, digamos, congregación, de su misma familia, por un permiso especial. O sea, ya sea que porque aquella congregación se esté quedando con menos hermanas porque estén falleciendo o porque ya estén muy mayores y las más jóvenes pueden ir a servir, pueden ir a ayudar, ese tipo de situaciones. Pero si una monja, o sea, lo que es realmente una monja entra a un convento, o sea, ahí incluso ellas tienen hasta su cementerio. O sea, yo llegué a ver, sí, allí mismo las entierran, ya no salen. Y para ver a su familia, permisos especiales o solamente que su familia las vaya a ver. Pero ellas que vayan, que me voy un tiempo con mi familia, no. Pedir permiso, por ejemplo, ¿no? Tienen que ser situaciones o circunstancias, casi siempre usualmente son por salud, que algunos de sus padres, que ya todos sus hermanos se hayan casado a lo mejor y que quizás el papá o la mamá necesite atención, bueno, pues y ella sea la única opción, o sea, hija única, pues ¿sabes qué? También es ese deber, si puedes ir, pero así es, o por alguna situación de enfermedad que incluso ella está enferma y dice, ¿sabes qué? Quiero estar con mi familia, que ellos me cuiden hasta cierto punto, ¿no? Y ya. Entonces, esa es una de las condiciones. Y en la vida religiosa, ¿no? Ahí sí te cambian cada cierto tiempo, dependiendo de las necesidades de las casas en las que tú estás, ahí sí. O sea, por ejemplo, no sé, ocupan, por ejemplo, la congregación donde yo estaba, había casa en Madagascar, había casa en Canadá, había casa en Italia, aquí en México, y no recuerdo si también en Brasil. Pero si, por ejemplo, en Italia ocupaban, pues, o sea, aquí cumplían, no sé, 5 años y se cambiaban. Y así, o sea, ya las mandaban a otro lado y ya cambiaban la labor. Y en las religiosas no es tan común que diario traigan el hábito completo. Diario, ¿qué quiere decir esto? Usualmente su vestimenta es falda, la blusa y algún chaleco del color de la falda. Son distintivos, a veces traen el escudo, el logo de la congregación a la que pertenecen. Y en la monja no, en la monja sí es el velo y todo lo demás. Siempre. Casi siempre, sí. Eso es de cajón. ¿Y una monja y una madre es lo mismo? Es que tanto a la religiosa como a la monja les dicen madre. Ah, ya. Sí. Y Sor es porque tenía yo entendido que en Italia, o sea, al decir Sor es hermana en italiano. Entonces, como acordémonos que la sede, Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, hermana, en realidad te estarían diciendo hermana Inés de la Cruz. Sí, pero... O sea, no es ningún título como que súper alto. No, es solamente en otro idioma. Es que estamos hablando de que a final de cuentas la Iglesia Católica pues tiene su sede en Roma, en el Vaticano. Entonces es uno de los idiomas que se habla, el latín, el italiano, o sea, todo eso. Y pues por ejemplo la congregación donde yo estaba era una congregación que su casa, su matriz estaba en Italia, en Nápoles, en el puerto de Nápoles. Entonces era muy común cuando venían las hermanas de allá a visitarnos, pues ellas no hablaban el español, hablaban en italiano, pero pues se daba a entender, al menos yo les entendía lo que estaban diciendo, y pues más o menos nos dábamos a entender entre el español y el italiano también, un poco, porque al menos las oraciones, había ocasiones en las que al menos una vez a la semana orábamos en italiano.
O sea, ya el Padre Nuestro, la Ave María, todo el ¿Y te rosario. lo sabes en...? Y ahorita ya casi no me acuerdo, pero sí me lo sabía en italiano. De hecho, yo a veces cuando venía, ya salí del convento, cuando ya tuve la oportunidad de venir, yo rezaba el rosario y en el autobús, pues, o sea, yo decía, van a decir, vienes rezando, ¿no? Y pues no es tan común, no te sientes tan cómodo. Yo lo venía rezando en italiano para que nadie se diera cuenta. Y tal vez llamaba mal la atención. Yo con el teléfono. Y hablando italiano. Dice, Padre nuestro que sin echelli, santificati sea tu nome. O sea, cosas Francesco, Aquí no me vengas a enviar para Italia porque yo no soy italiano. nada de eso. Ya ¿Qué tal si me dijiste otra cosa? Ya el español llego, ya me anda hablando. No, ya. No, ¿Quién pues- sabe cuántas cosas yo ni me cuenta? Efectivamente. Entonces, pues orábamos el rosario en italiano, lo rezábamos en italiano, el Padre Nuestro, varias oraciones. Entonces, pues ya me las sabía de memoria, el Ave María, claro. el Padre Nuestro, letanías, oraciones en específico. Eso, entonces sí era una de las cosas que también nosotros hacíamos por el origen de nuestra congregación. Pero esa era la diferencia, ¿no? O sea, la vestimenta, en los lugares a los que vas a estudiar. Yo, por ejemplo, iba y estudiaba en un colegio interreligioso. Interreligioso. Sí, es decir, que iban congregaciones también de religiosos de vida activa, tanto hombres como mujeres. Y en un principio era solo para mujeres, pero después, 2 años antes de que yo entrara, 2 o 3 años antes, apenas habían dado la apertura a que entraran también varones a estudiar con las mujeres. Porque antes eran solamente para mujeres y después cambia esa idea, ¿no supiste? Porque se estaba dando mucho que faltaba formación muchas veces para uno de estos dos grupos. Por ejemplo, la convivencia a veces con varones también, obviamente, pues somos seres sexuados, ¿no? O sea que de una u otra manera requerimos del complemento de poder tener una opinión diferente, por ejemplo, a la del mismo género, del mismo sexo. Y el hecho de estar conviviendo con varones también nos ayudaba incluso a discernir si realmente nuestra vocación era servir a Dios o estabas allí incluso hasta por una decepción amorosa, porque eso te preguntaban en las entrevistas. Te mandaron o te porque obligaron, ajá. o ya no hay opción y ve. O sea, ahí te Sí. podías dar cuenta de que también tu vida consagrada podía ser la matrimonial. Efectivamente. Y de hecho había quienes, bueno, a lo mejor ahorita ya dándose la entrevista platico eso, pero había quienes sí encontraban ahí al amor de su vida. ¿Cómo? O sea, sí, de verdad, sí. Y no lo veían mal, por ejemplo, ¿Cómo? los que estaban ahí como de encargados no lo veían mal, o sea, era permitido eso que te O sea, dieras sí se cuenta? podía tener su novio Ajá, exacto. No podías tener tu novio. Entonces, como tal, las dos personas que si se llegaba a encontrar ahí, los Se cesarían y llevaba- ya. Se nadie llevaba un enteraba. proceso para ¿Sí? saber que realmente fuera real, pues, o sea, que no estuvieras como confundiéndote. Una de las cosas que al menos yo en la vida religiosa viví mucho fue la formación humana. Nos daban muchos talleres de formación humana, trataban mucho y allí fue donde conocí lo de las 5 heridas del alma, que hasta hoy en día sé que es algo importante. Entendí también lo de los 5 lenguajes del amor, que también hasta hoy en día es algo que se aplica y de hecho pues viene de gente cristiana, de Gary Chapman, que es un cristiano que se encarga de hacer seminarios a raíz de todas estas investigaciones que él ha hecho acerca de los lenguajes del amor. Y y bueno, el enneagrama, o sea, cuál es tu tipo de personalidad, cómo todo eso te debe de ayudar a trabajar en comunidad. O sea, en la sanidad de heridas, pero desde la parte emocional. Entonces, pues no entraba tanto como que Cristo entra en tu proceso y así, no, sino en la parte emocional, o sea, la psicología, o sea, toda esa área, la pedagogía, todo eso entraba ahí. Entonces, recibíamos muchos talleres de todo eso. Y pues a raíz de eso tú también te ibas dando cuenta si realmente estabas ahí por vocación o no por una herida del alma incluso. O no por algo que tú estabas incluso pensando que eso era tu vocación, pero la realidad es que era otra cosa, o sea, era otra tu motivación a estar ahí. Que bueno, decían, Dios se puede valer de todo, pero no era
digamos, lo ideal, pues, o sea, que tú estuvieras ahí por una motivación diferente que fuera la de servir a Dios. Y por eso el proceso de formación sí es un poco largo, hay etapas. ¿Cuántos años más o menos te tienes que aventar para hacer el...? Más Pues o ya, pues. menos, a ver, era aspirantado de 1 a 2 años. Ser aspirante, ese proceso se lleva desde tu casa. Te vienen a visitar, te empiezan a dar el seguimiento porque ven que tienes cualidades para O esa sea, para vida. poder entrar es de 1 a 2 años. Sí, pero de visitas en tu casa. Ey. Ese es el aspirantado, o sea, tú eres un aspirante a entrar y te empiezan a dar el proceso de Por ejemplo, seguimiento. yo decido ser un aspirante. Ajá. Tengo que esperarme como 2 años, pero ¿cómo es? ¿Me visitan a mí? Sí, te visitan a ti. Entonces, no es como que tú te tienes que esperar, sino que el mismo formador que te designan, Ajá. él va a designar el tiempo de acuerdo a cómo te va viendo madurar. En ese anhelo por servir a Dios Te van dentro de una evaluando, vida te van consagrada. diciendo, sí, no. Desde tu familia, o sea, todo, se toma en cuenta todo. Todo eso, tu formación, todo lo que llevas, por qué y demás. Tus motivaciones, tus aspiraciones, todo eso cuenta. Entonces eres un aspirante. Después ya yo pasé la etapa del aspirantado, porque aparte ahí es la etapa en la que también tú como aspirante te estás decidiendo que sí, no, sí, quiero esto mejor, a lo mejor yo quiero estudiar, a lo mejor yo mejor quiero trabajar, o estoy tan ligado a mi familia que me cuesta trabajo. Entonces también ese es el tiempo en el que se te está convenciendo de que pruebes ese estilo de vida. Y te invitan a retiros vocacionales, vas hasta donde está el convento o el monasterio. Yo fui a uno de aquí en Irapuato con las franciscanas, las capuchinas, los que están por el campo militar. Ahí yo fui una vez a un retiro de estos. Y después se le llama vives la experiencia, o sea, vives una experiencia de una semana, de 15 días, el periodo vacacional. Y te muestran más o menos cómo es una vida de ese tipo. Entonces yo aquí fui solamente un retiro, pero en Aguascalientes, donde yo estuve, allí sí fui a una experiencia y me gustó mucho, o sea, fueron como 15 días y de ahí ya dijeron, no, pues te vamos a estar visitando y todo. Yo dije, sí, y entonces venían a verme, me hablaban por teléfono, me llevaban el proceso de seguimiento. Después yo ya entro al convento, y empieza la etapa del postulantado. Ahora eres una postulante, ya pasaste de ser aspirante a una postulante. O sea, ya estabas dentro. Ya estoy dentro. Entonces, en el postulantado vendría a ser lo equivalente a que tú eres pretendiente de Dios. Todavía no estás. Todavía no. Ahí entras. 3 etapas. Son 4. ¿Y cuántos 4. años? O sea, por ejemplo, de postulante, de 1 también a 2. Depende de cómo vean tu madurez espiritual y tu crecimiento. Tu aceptación. Así es. Tu disciplina. Efectivamente. Sí, Y después de eso viene, ahora sí, el noviciado. No, eres novia de... Eres novia, o sea, ya pasas de ser pretendiente a ser novia. Novia de Dios. Novia Aspirante. de Dios. ¿Y cuánto tardas siendo novia? Son 3 años. 2, 4, 7 y para ya ser esposa o qué? No, entras a ser juniora, que es la prometida de Dios. Ajá. ¿Y cuántos años para prometida? De prometida pueden ser desde 5 a 9. No manches. 2, 4, ¿y qué? 3, 7. Hay que echarle lo menos 5, 12 años van ya. ¿Y para ser esposa? Después de eso, ya que pasas ese tiempo de juniora, ahora sí, ya haces los votos perpetuos, que es ya ser esposa de Dios. Y cuando ya eres así, en esposa, ya una esposa, ya eres de votos perpetuos, ahora sí ya el Vaticano te reconoce, o sea, ya se te da de alta como una persona estás en la lista. Ya estás. Ya eres de las chidas, pues. Ya. Reconocida ahí. Ya. Después de 12 años mínimo. Más o menos. ¿Tú cuánto duraste en ese Ay, proceso? no, yo duré como 3. Llegaste a ser... Llegaste a ser postulada. Postulada, Sí, aceptada. iba a pasar a ser novicia. Novicia. Así es. Estaba Ay, unos... ser novia de Dios. Sí, de hecho, ya me vine las vacaciones, ya iba a ser novicia. Ya iba a empezar en ese proceso. Y te iba a preguntar de eso, pero no, ahorita al final te preguntamos de eso para que Entonces, no adelantarme, así. si no, imagínate.
Si no, vamos a brincar temas. Entonces, esos son los tipos de vida consagrada que hay. Así es. Dentro de tu vida consagrada nos mencionaste que era la religiosa. La religiosa, entonces dentro de tu vida religiosa, ¿te manejaban algún tipo de reglamento o de lineamiento, disciplina? Normas. Quiero que compres puras tazas blancas o... No, que transparentes, te vistas porque así, si no, que... se va a ver ahí. Ajá. No sé, o cosas pues, tú sabes, ¿no? Que no te saques la ceja o cosas de ese estilo te ponían. El cabello. El cabello, zapatos, Ajá. pantalón, falda. La vestimenta. Sí. Sí tenías Por un... supuesto. Claro, claro. ¿Y más o menos cómo estaba ahí el rollo o qué? Mira, primero, eres una vida disciplinada. Disciplinada así. Sí o sí. Sí o sí, o sea, de verdad. Levanto a las 5:30 de la mañana, 15 minutos para cambiarte, para prepararte, y a las 5:45 tú ya tienes que estar en la capilla para empezar a orar en la mañana con la liturgia de las horas, que ese sí, hasta hoy en día me sigue llamando mucho la atención porque pues es un esquema de oración donde entran salmos, cánticos, lectura de la palabra, meditación y bueno, incluso un ejemplo de alguna vida de algún santo, ¿no? Pero la que yo llevaba era la de solamente las antífonas, la lectura, los cánticos y la parte de las escrituras. Entonces se oraba en la mañana entre 5:45 y 6 de la mañana más o menos, 6:15, y para entonces tú ya tenías que ir cambiadito, peinadito, todo bien. 15 minutos. En 15 minutos. En 15 minutos todo. Sí, y tenías que dejar tu cama tendida. No, Ya. la más. La armábamos. ¿No Sí te o puedes sí. levantar antes? Bueno, pero aquí hay que levantarte antes, ¿ah? No tanto, 5:30, no manches. pero sí, a esa hora, entonces tú ya tenías ese Yo, tiempo, ¿no? sí. Y ya empezabas a orar y demás, entonces después de eso terminabas la oración y ahora sí terminabas las laudes en la mañana y te salías a hacer tus labores. O sea, por ejemplo, a mí me tocaba, no sé, limpiar todo un pasillo amplio, más o menos como de este ancho, largo y así. Las tareas se rolaban. Las tareas del sí. ¿Se rolaban por qué? O- ¿Por semana? ¿O un día cada? Era por semana, en mi caso era por semana. Entonces ya me tocaba hacer eso y antes del desayuno lo tenía que terminar, o sea que tenía como media hora más o menos para terminar, porque me tenía que arreglar luego para ir a la escuela. O sea que la ropa con la que me levantaba en la congregación no era la misma porque yo llevaba uniforme para la escuela o otro uniforme. Eso tenías que regresar, te cambiabas y Ajá. era para la escuela. Sí, entonces desayunaba, terminaba corriendo, me iba y me cambiaba para ir a la escuela. Entonces yo entraba a las 9 de la mañana a la escuela. Entonces yo tenía el tiempo, o sea, los tiempos medidos para hacer mis labores, para desayunar, para cambiarme y para salir y entrar y estar lista antes a las 8:45 ya tenía que estar en la escuela. 8:45. Si Ajá. empezabas casi a las 6, oración, ¿cuánto duraban orando? Media hora. Media hora. Entonces tenía chance, ¿no? Después de almorzar y recoger el... Sí, es que el tenía patio. que limpiar mi parte, Había chance. ya tenía que dejar mi Sí. cuarto listo, tenía que cambiarme o bañarme, dependiendo de lo que, o sea, en la mañana, Ujú. y luego arreglar mis cosas y prepararme para salir y vámonos a la escuela. Y ya tenía que estar como 8:45 en la escuela, Pero más o menos. ya era algo rutinario, ¿no? Entonces, o sea, no era tan pesado vaya después de un tiempo. No se crea, hermano, porque de repente yo iba 3 días nada más al instituto y los otros días recibía clases en la casa. Entonces eran 3 días en la escuela, fuera, Ujú. y en la tarde, o sea, yo llegaba, salía a las 3 de la escuela, de 9 a 3, y de ahí pues luego nos encargaban a lo mejor comprar material para la guardería o para el kinder, pasábamos a comprar al centro, ya nos íbamos en el autobús y llegábamos a la casa, más tardar a las 4, comer y relajarnos poquito, según relajarnos, porque a las 5 ya teníamos clase de costura o clase de música o clase de liturgia o sea, teníamos varias clases de urbanidad, de etiqueta, o sea, todo eso se tenía que llevar. Ya estaba tu agenda literalmente Totalmente. de principio a fin. Así es, y a las 6 de la tarde teníamos que, terminando la clase, teníamos que ir a rezar las vísperas, que es la oración de la tarde, otra media hora.
y ya luego de ahí nos cambiábamos y nos íbamos a cenar, y luego de cenar, no es cierto, nos íbamos a misa, y luego de misa regresábamos a cenar, y después de cenar, íbamos a veces a hacer tarea un rato, 1 hora más o menos, como hasta las 9, y a las 9 ya teníamos que estar otra vez en la capilla para rezar completas, que es la oración de la noche. Completas nomás. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche, sí, mañana, tarde y noche, como Daniel, 3 veces al día. 3 veces al día. Así es. Ok. Entonces era así. Ok. Y ya después de eso, era ya ir a dormir. Pero nosotros luego pedíamos permiso para hacer zumba. Y hacíamos como 1 hora de zumba. ¿Entre todas ustedes? No todas éramos las que queríamos hacer, porque otras hacían yoga, otras hacían otro tipo de ejercicio. De lo que ellas querían. Ajá, sí. Pero yo hacía ¿Y qué zumba. música ponían? Pues la que te ponía la rutina. O sea, porque la poníamos en la televisión y así. Ok. Y ya pues bailábamos lo que te ponía a bailar el maestro o la maestra en la rutina. Ya, Eso, ya. ajá. Y así. Pero eso era más o menos el tipo de vida. Otros días, cuando no iba a la escuela, pues apoyábamos en la guardería, apoyábamos en el kinder, recibiendo a los niños, ayudándoles a las hermanas a que se durmieran o cosas así. Entonces trabajábamos de repente también con ellos, o si no, en los jardines. A mí me gustaba mucho trabajar en los jardines. Hacía todas las labores de jardinería. Sí había un jardinero, ok. pero sí. De cortar con las tijeras y sí, las flores y todo eso. así es, todo eso. A mí Parece me que gustaba. jardín así como kinder. No, también pues sí, está la guardería y estaba el jardín de niños, pero jardín literal, en campo pues. sí, ajá, así es. Entonces eso era lo que yo más o menos, era mi rutina que llevaba a las clases que me daban. En el episodio siguiente veremos. Todo eso. Ajá. Algo así tenía entendido que tienen como 3 tipos de voto, de reglamento, ¿o cómo era? Hay 3 votos que toda persona a la vida consagrada o religiosa digamos, está sujeto. Ujú. Sí o Pobreza, sí. Pobreza. castidad y obediencia. Pobreza, castidad y obediencia. Si rompes uno, rompes los otros 2. ¿Cómo se rompe uno, por ejemplo, el primero? Si rompes el primero, rompe los otros 2. Así es. ¿Cuál es el primero? Pobreza. Si rompes pobreza, ¿rompe los otros? Así es. ¿Y qué es Y romper? pobreza, o Ajá, sea, ¿cómo ¿cómo que romper? pobreza? Sí, no, Pobreza es que tú vives de una manera muy austera. O sea, tienes que vivir con lo necesario. No digamos totalmente pobre, pero sí con lo necesario, por decir de alguna O sea, por manera. ejemplo, si para toda la semana puedo ponerme un pantalón, con un pantalón, ese es el enfoque de la pobreza. O no sé, por ejemplo, si durante toda la semana nomás la armas con un uniforme lavándolo, con eso tienes que vivir. Sí. ¿Por qué? Porque no sabes a dónde te van a mandar. Y si en el lugar en el que vas a estar vas a tener las comodidades a las que usualmente te puedes llegar a acostumbrar. Y que ok. eso no sea un estorbo para que tú puedas servir a Dios. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si te acostumbras a bañarte todos los días con agua calientita, en tu regadera, en tu baño bonito y todo, te enseñan a que te bañes a jicarazo, con agua fría. ¿Así se bañaban? O así, sí. O sea, sí, aunque teníamos el baño con la regadera y todo eso, pero por formación nosotros teníamos que bañarnos con el agua de la cubeta, calentarla con una resistencia, o a veces ni con eso, y te tenías que bañar así. ¿Por qué? Porque qué tal que te mandaban a un lugar a servir donde no había ni siquiera agua, donde te tenías que bañar a lo mejor 1 o 2 veces a la semana, a jicarazo y fría. Y entonces que eso no fuera algo por lo que tú dijeras, no, es que yo no puedo servir a Dios aquí. Ok. Ajá, Entonces sí. el término de la pobreza va enfocado en que aprendas a como a ser humilde, de que no seas de que no, es que yo quiero esto. Así es, como no porque hasta- literalmente te quieran Ajá. tener pobre. Efectivamente, al final de cuentas, los 3 votos significan, o es una traducción de renunciar al mundo, pues. O sea, la pobreza, tú renuncias a las comodidades. La obediencia, pues, te sometes te sujetas a las autoridades que tienes, porque a final de cuentas se supone que tus autoridades
son la representación de Dios en la tierra. Sabemos que te sujetas al Papa, ¿no? A final de cuentas. A todo lo que él dice, así eso es. Sí, claro. Y en la vida monástica o en la vida consagrada, pues obviamente tienes formadores, tienes superiores, que es, por ejemplo, la madre superiora, la que se encarga o sea, como la directora del convento, pues. Entonces, no puedes desobedecer las reglas. Sí. Entonces era a fuerzas hacer lo que te dicen. No, báñate con jicarazos porque si no... Sí. ¿Y si abrías la regadera qué? Pues eras rebelde. ¿Y te sacaban o qué? Te disciplinaban. ¿Qué te hacían? ¿Te pegaban o algo? No,